Hola chicos, buenos días. Nos vemos de nuevo ahora para la videoclase número 8. Esta videoclase ya empieza con un tema nuevo propiamente. Ya dejamos un poco los repasos que habíamos estado haciendo en todos estos días, en todas estas clases. Fueron 7 videoclases, ocupamos bastantes semanas para repasar y bueno, para ver algunos temas que no se lograron ver en griego 3, y de hecho este tema pues tampoco es propiamente un tema de griego 4, sin embargo ya incorporé un poquito de del temario de griego 4 en esta presentación. Vamos a ver los verbos en mi sin refuerzo ni reduplicación. Son pocos verbos y ahorita veremos las características, pero bueno, es un tema que creo que no logramos ver del todo. La verdad es que ya no recuerdo muy bien, pero según yo no alcanzamos a ver, o por lo menos no de manera tan sistemática como algunos otros temas. Y bueno, les digo que empiezo a incorporar a partir de esta sesión un poquito de sintaxis. No en todas las sesiones va a haber sintaxis, pero el griego 4 es fundamentalmente sintaxis de casos y sintaxis de oraciones, y como ahora todavía tenemos que completar temas de morfología que nos quedaron pendientes, pues voy a estar combinando las sesiones con temas de morfología y temas de sintaxis. Bien, déjenme les comparto mi pantalla. Espero que sea una clase no tan larga como la de verbos en mi con reduplicación, que cuando vi el video ya me di cuenta que pues sí era una sesión, que fue una sesión bastante larga, una videoclase bastante larga, pero bueno, los verbos en mi con reduplicación requerían de esa extensión. Bueno, es la videoclase 8, ahí me equivoqué, no le cambié el número, es verbos en mi sin reduplicación. Esa tampoco la cambio antes de subir la presentación, y bueno, ya a partir de ahora sí ya estamos en el tema de verbos en mi sin reduplicación. Vamos a empezar con una lectura nuevamente a partir también de esta sesión. Les voy a estar pidiendo que, bueno, de la sesión anterior, les voy a estar pidiendo que suban audios para escuchar que de verdad estén practicando la lectura, y bueno, entonces el primer ejercicio de evaluación evidentemente es que suban un audio con la lectura de este texto. Por eso ya no me voy a detener en la lectura para que ustedes la repitan como hacíamos antes. Espero que lo hayan estado haciendo cuando veían las clases, y así es que solo leo esta lectura. De nuevo la tomé de este libro que se llama Alexandros. Esta lectura se llama Salamis, es decir, la batalla de Salamina, y aquí en la ilustración que nos presenta el autor, Mario Díaz Ávila, pues se puede ver los barcos que van hacia la batalla de Salamina. Y de hecho es una lectura mucho más amplia. Yo estoy presentando solo el inicio de esta lectura. Creo que es sencillo entenderla. Voy a leerla y ojalá puedan más o menos entender algunas cosas. Sobre todo habla de cómo los persas estaban pidiendo la sumisión de los griegos, y los griegos esta sumisión, por sus clases de historia de Grecia sabrán cómo era, o sea, bajo qué símbolos se expresaba la sumisión, y como los griegos no aceptaron ofrecer esa sumisión, pues bueno, se da la batalla. Empiezo la lectura. Gesalamis, estion ton de gemon ton autontis anergeron. Feu efe, eidon egota genomena entaute te zalate. Jode pater tilegeis efe ogeron, asmenoigare celomena cuen. Jode entauzagar efe egene tomaje megiste. En ge basileustis enikece en naumajon dego. Medoligo deipe. En men o Filipe, homegistos basileus ton medon, hoxerxes, hos theoseina yedokei. Jutos de epemsen angelus de urogen caigidor aitesontas, tijón de ges caigidatos, joigar gelenes efe ukeisi de duloi ton medon, udeson tayudepote, estraton sin el exato, jos catastrepsómenos tengelada, eige de genautique, estratia polas miriadas anthropon, polas de gptc. Bueno. Bien, decíamos que el primer ejercicio de evaluación es que ustedes graben un audio con la lectura de este texto. Lo pueden hacer en el ritmo que ustedes quieran, no tiene que ser tan rápido como quizá les haya parecido esta, pero en el ritmo eso no importa. Lo que sí importa, vean muy bien los acentos, los signos de puntuación, etcétera. Bien, en esta lectura ahora les he marcado varias palabras. Nos encontramos varias veces con el verbo F. Aquí lo tenemos 1, 2, 3, 4,
4 veces. Y si se fijan, es el verbo que nos ayuda mucho en griego, que es muy utilizado en griego para hilar una narración incorporando el estilo directo. Y entonces aquí, por ejemplo, es dije, y bueno, yo vi lo sucedido en aquel mar, y bueno, aquí y sigue contando, ¿no? Y después tenemos también el verbo einai para este Xerxes, Jos, Theos, Einai, Edokei, Jerjes, quien se creía, se consideraba, quien consideraba que era un dios. Y después tenemos también aquí después tenemos otra vez F, luego esontai y un eisi que es más, que lo tenemos más presente. Bueno, estos son los verbos que se llaman, que se han clasificado como verbos en mi sin reduplicación. Bueno, son algunos ejemplos de los verbos en mi sin reduplicación, es decir, del tema que vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican. Se clasifican en 2 grandes grupos, temas en vocal y temas en consonante. Son muy poquitos verbos, son estos que ven y sus compuestos básicamente. Todos estos verbos son defectivos. ¿Qué quiere decir defectivos? Que su cuadro, su paradigma de conjugación no está completo, ni en voces, ni en tiempos, ni en modos, incluso ni en personas. Entonces, la verdad es que estos verbos tienen algunos, de hecho, como emi, como el primero que veremos, tiene solamente 3 formas que se verifican en los textos. Muy usadas, una de ellas que acabamos, no es cierto que no hemos visto, pero bueno, muy usadas en los diálogos, por ejemplo, en los diálogos de Platón. Bien, entonces son defectivos, es decir, sus cuadros, sus paradigmas de conjugación no están completos. Y decíamos, se clasifican en 2 grandes grupos, aquellos que tienen un tema verbal en vocal y aquellos que, aquellos que tienen un tema verbal en consonante. En los temas de vocal vamos a tener 2 tipos, o sea, en alfa es el primero, y los que tienen un tema verbal en épsilon, ya sea diptongo ei o en iota, es decir, alternan estos. Bien, del tema en alfa tenemos el primer ejemplo, que es emi, que significa decir. Nuestro tema verbal es una alfa, así solito, ese es el tema verbal, y como veremos, en emi está alargado. Lo mismo pasa con femi, que también significa decir, que es el que vimos ahora sí en el texto. Nuestro tema verbal puro es fa, por lo tanto sabemos que femi está el tema verbal alargado. En ei tenemos el verbo keimai, que significa yacer, el tema verbal es kei. Y en iota tenemos el verbo eimi, que significa ir, y cuyo tema verbal si va a alternar ei o iota. Y los temas en consonante tenemos el verbo eimi, que significa ser, estar, existir, y el tema verbal es epsilon sigma, es decir, el tema verbal termina en consonante y por eso está en este segundo grupo. Y kazemai, que significa estar sentado, que el tema verbal es kaze, que subsiste y deriva de un original compuesto con preposición kata, pero está tan asimilado que veremos más adelante, por ejemplo, el aumento se hace antes de la preposición, por lo tanto se considera kaze como tema verbal completo. Bueno, las características de conjugación, nos vamos a ir verbo por verbo, tal como están aquí enlistados. El primero era emi, que significa decir. Emi es un verbo defectivo, muy defectivo, carece de las voces media y pasiva, y en la voz activa se emplea solamente en ciertas locuciones. Y estas son las locuciones: emi en presente, que es digo, yo digo; endegó, yo decía, en imperfecto; y ejos, decía o dijo él. Estas son las 3 formas, emi, en, que vamos a encontrar de este verbo, y básicamente esas. Más formas, más personas, más tiempos no se verifican. Solamente la primera persona del singular del presente, la primera persona del singular del imperfecto y la tercera persona del singular del imperfecto. Estas ambas, tanto las de primera como la de tercera del imperfecto, se suelen traducir en imperfecto yo decía o él decía, o en pasado yo dije o él dijo, dijo él. Bueno. Vamos con el siguiente. El siguiente verbo es femi, que significa decir. El tema verbal es fa, alargado fe, y por ejemplo comparen o confronten con el latín fari, que es decir.
Aquí tenemos el paradigma de conjugación. Femi es uno de los que está más completo. Vamos a tener el presente, el imperfecto, el futuro y el auristo. En presente yo les he puesto el tema largo, es decir, va a tener las mismas características de conjugación de los verbos en mi con reduplicación que ya conocemos, que vimos en la sesión pasada. Es decir, que alarga el tema verbal en las personas del singular y lo abrevia en las personas del plural, en la voz activa, en el indicativo. Y entonces vamos a tener en el tema de presente, es decir, en el presente y en el imperfecto va a pasar lo mismo. Por eso yo les marqué cuando pasa eso, cuando alarga el tema verbal, pues el tema verbal alargado se los he marcado con verde. Y tenemos las mismas desinencias de los verbos en mi. Entonces tendríamos femi, fes, fesi, famen, fate y fasi. Vean cómo esta alfa es larga porque nuestra desinencia de tercera del plural de los verbos en mi es así y bueno, contrae allí, ¿no? Recuerden que las terceras personas pueden tener la neofónica y aquí tenemos una segunda persona alterna que tiene la iota, equiparando la desinencia de verbos en omega de la segunda persona, que es eneis, y por lo tanto suscribe esa iota. Después el imperativo, aquí yo les he marcado con un círculo rojo esta desinencia especial de imperativo que la veíamos desde los verbos en mi con reduplicación, que es fi. Vamos a tener faci, fato, fate, fanton. Esto ya lo conocíamos y solamente recordar, poner una atención especial a la desinencia ci de la segunda persona de imperativo. Después tenemos el subjuntivo, que no tiene mayor problema con vocales largas: fo, fes, fe, fomen, fete, fosi. El optativo va a pasar lo mismo que ya sabíamos, ien, o sea, iota, eta para el singular y solo iota para el plural. Aunque aquí se nos muestra que también tenemos unas formas alternas que mantienen esa iota eta en toda la conjugación. Vamos a tener entonces fallen, falles, falle, faimen, faite, fallen. Infinitivo en nai, acuérdense, todos los verbos en mi hacen infinitivo nai, por eso tenemos fanai. Y el participio fas, fasa, fan. Y bueno, aquí incluye en esta tabla los genitivos. Bien, se traduce: yo digo, di tú, que yo diga, ojalá dijera, decir, y el que dice, la que dice, lo que dice. En el imperfecto, acuérdense otra vez, tema largo en las personas del singular, tema breve en las personas del plural. Yo les he marcado la desinencia arcaica esta, que aparece en Homero, en el dialecto homérico, y la desinencia especial también de la tercera persona del plural del imperfecto, que es san. Y entonces tenemos efen, efesta, efe, efamen, efamen, efate, efasan. Yo decía, tú decías, él decía, etc. Y tenemos una variante que es la forma normal del imperfecto. Vamos con el futuro y el auristo. A partir del futuro y el auristo, lo mismo que pasaba con los verbos en mi con reduplicación, ya no se diferencian de los verbos en omega, es decir, las desinencias son las mismas y la construcción es la misma. Y vamos a tener el tema alargado como si fuera verbo contracto y se alarga ante la consonante característica temporal, es decir, ante la sigma. Y entonces aquí, si se fijan, todo el cuadro de conjugación, tanto de futuro como de auristo, tiene el tema verbal alargado, más la sigma, más las desinencias que ustedes ya conocen. Así es que estos tiempos en realidad ya los habían visto: feso, feseis, fesei, fesomen, fesete, fesusi. Acuérdense, muy muy importante, que el futuro no tiene ni imperativo ni subjuntivo, por eso en esta tabla vienen juntos. Después el optativo: fesoi, mi, fesois, fesoi, fesoimen, fesoite, fesoyen. El infinitivo fesein y el participio feson, fesontos, feson, fesusa, feson. Las desinencias que ustedes ya conocían de los verbos puros, de los verbos contractos, etc. Después el auristo es aquí sigmático, sin desinencias arcaicas como en tífemi. Aquí es normal un auristo primero, con las reglas que ustedes conocían. Tema aumento en indicativo, tema verbal largo y desinencias normales de auristo primero: sa, sa, se, samen, sate, san, efesa, efesas, efese, efesamen, efesate, efesan. Lo que ya conocíamos. Feson es la única persona que se verifica en el auristo imperativo, es decir, la segunda.
El auristo subjuntivo con vocales largas, feso, feses, fese, fesomen, fesate, fesete, feso, sí. El optativo con la característica modal, que es el diptongo en serie iota, y como es auristo primero, pues lo hacemos con sai. Fesaimi, fesais, fesai, fesaimen, fesaite, fesaien. Infinitivo fesai y participio fesas, fesasa, fesan. Bien, vamos, ahorita hacemos un ejercicio. Vamos con keimai. Keimai significa yacer o estar tendido. Su tema verbal es kei y vamos a confrontarlo con el latín, que el verbo es yakeo. Y aquí tenemos ese yak, una semejanza. Bien, keimai, esto es todo lo que tiene, es decir, todo el cuadro de conjugación que tiene, decíamos, son defectivos, va a tener el tema de presente y ni siquiera completo, no va a tener subjuntivo ni optativo, el imperfecto y el futuro indicativo. Por eso yo aquí se los pegué todo en una sola lámina. Bien, el tema de presente, acuérdense, kei es nuestro tema verbal, es un verbo en mí, por lo tanto une directamente tema verbal, desinencias al tema verbal, así es que lo vamos a tener completo el tema verbal y las desinencias también completas. Ya lo habíamos hablado, keimai es deponente, no, además de defectivo, es deponente, es decir, que solo existe en voz media, de modo que tendremos las desinencias completas. Aquí acuérdense, en la segunda persona no cae la sigma intervocálica y no hay encuentro de vocales que provoquen contracciones, así es que vamos a tener keimai, keisai, keitai, keimeza, keiste, keintai. Para el imperativo keiso, keisto, keiste, keiston, es decir, so, esto, este, eston, nuestras desinencias de imperativo voz media. Nos saltamos subjuntivo y optativo porque pese a que existen en el presente, no se verifican en nuestro verbo keimai. Infinitivo keistai y participio keimenos, keimene, keimenon. El imperfecto no tiene tampoco ningún problema, tenemos el aumento, el tema verbal y las desinencias secundarias medias completitas. No se elide la sigma intervocálica, no pasa nada en la segunda persona. Ekeimen, eso sí, mover el acento porque se alarga la desinencia, perdón. Ekeiso, ekeito, ekeimeza, ekeiste, ekeinto. Y de ahí nos saltamos hasta el futuro y acabamos con keimai. El futuro tendremos el tema verbal kei, la sigma característica temporal, la vocal unitiva y las desinencias. Aquí sí, vocal unitiva, porque acuérdense que a partir del futuro ya no se diferencian en nada de los verbos en omega. Sí, entonces tenemos keisomai, keisei, aquí sí con la caída de la sigma intervocálica, por todo lo que ya dije, keisetai, keisomeza, keiseste, keisontai. Bien, vamos con el siguiente, el cuarto verbo, que es eimi. Fíjense muy bien en el acento, ya lo habíamos hablado. Eimi significa ir. Su tema verbal es ei o solo iota y viene, confrontar en latín el verbo ire, que tiene el mismo tema verbal. Ahora, es defectivo y se usan para el auristo, para las formas del auristo segundo de erjomai, es decir, elzon. Y para expresar el perfecto de este verbo eimi, se usa el perfecto de erjomai, el eliza. Bien, por eso esto es todo lo que tenemos de cuadro de conjugación de eimi. Yo les he marcado en toda la conjugación el tema verbal, que es en iota, que toda la conjugación, cualquier persona, cualquier forma verbal que ustedes vean de eimi, va a tener la iota dentro de su tema verbal. A veces la tiene diptongada, como en las tres personas del singular, porque es un tema alargado, decíamos. Y entonces diptonga, en vez de alargar una iota que no se notaría en la grafía, aquí sí se nota mediante la diptongación. Y lo tendrá esa iota suscrita en el imperfecto. Bueno, vamos a leer el presente de indicativo. Eimi, siempre con el acento así, siempre con el acento en la primera sílaba. Eimi, ei, eisi, imen, ite, y así. En realidad nunca se puede confundir con el verbo ser, salvo la segunda persona, que sí quedaría prácticamente igual, digamos, en la grafía. Ya por contexto podríamos deducir si es de eimi ir o de eimi ser.
pero salvo esa persona, pues las demás en realidad no se van a confundir. Después el imperativo ici, ito, ite y onton, que tampoco se confunde con el imperativo del verbo ser, ahorita lo veremos más adelante. Iti, ici, ito, ite y onton. El subjuntivo io, ies, ie, iomen, iete, iosi. Al tema verbal iota le agregamos las desinencias con vocales largas y ya. El optativo con diptongo sería iota, ioimi, iois, ioi, ioimen, ioite, ioien. El infinitivo ienai y el participio ion y usa ion. Vean como lo mismo que pasaba en los verbos en ti, semijis, temididomi, va a tener alargado las personas del singular, abreviado las personas del plural y después del indicativo, es decir, en los demás modos, el tema verbal puro. Y bueno, en el caso del imperfecto, como tenemos un aumento, pues se hace un alargamiento en eta y se suscribe esa iota. Y vamos a tener ea, que es una forma arcaica, eista, que también es forma arcaica, decíamos, ei, emen, ete, esan. Y tenemos coexistiendo con estas formas, unas formas alternas, ein, eis, ein, eimen, eimen, eite, esan. Y aquí vemos la desinencia san, lo mismo que acá. Bueno, vamos ahora sí con eimi, ser, que viene, bueno, el tema verbal es un tema verbal ya en consonante, y confrontar con el latín esse, con el infinitivo, que también mantiene este tema verbal. Bueno, ustedes ya conocen el verbo eimi, el verbo ser, lo hemos visto más, hemos visto el cuadro de conjugación y sabemos que tiene presente, imperfecto y futuro. Vamos a ver el presente, está completo, tiene todos los modos. En el presente indicativo eimi, ei, esti, esmen, este, eisim. Sabemos que es enclítico, sabemos que se apoya en la palabra anterior cuando está en contexto y sabemos también los cambios de acentuación. El imperativo isci, diferente al de eimi que era ici, esto, este, eston. Y vean cómo aquí mantiene su tema verbal en sigma. El subjuntivo o es e, omen, ete, osi, que son básicamente las desinencias de subjuntivo. Ahí está absorbido nuestro tema verbal. El optativo eyen, eyes, eye, eimen, eite, eyen. Igual con la eta en las tres personas del singular y solo iota en las personas del plural, aunque podemos encontrar también las formas alternas que mantienen la eta en toda la conjugación. Y vean, si es forma alterna, vamos a tener esta desinencia que es propia de las desinencias secundarias. El infinitivo einai y el participio on usa on. Acuérdense que el verbo eimi se considera dentro de los verbos irregulares, por lo tanto también hay fenómenos fonéticos y gráficos y de grafía más numerosos. Después el imperfecto alarga, entonces tenemos en con la desinencia ni secundaria, o podemos tener solo esta con nuestra desinencia arcaica, en. Y por eso también tenemos esta e solita para que no se confunda con la tercera, pero podemos encontrarlas indistintamente. Emen, ete y esan. Vamos al futuro. Esomai, esei, estai. Acuérdense, aquí se elide esta vocal unitiva que debería haber aparecido. Esetai se elide y nos queda estai. Esomeza, es este, esontai. Recuerden que el presente y el imperfecto son activos y el futuro siempre es medio. No existe futuro activo del verbo ser, siempre es medio. Por lo tanto, el indicativo tendrá desinencias primarias de voz media. No existe en imperativo ni en subjuntivo. Estamos hablando del futuro. No existe ningún tipo de verbo, ni en omega, ni en ninguno. Después nos vamos al optativo, que tendrá desinencias secundarias porque es optativo. Esoimen, eso yo, esoito, esoimeza, esoiste, esointo. Acuérdense, medio. Este está ahí para el infinitivo, esómenos, esomene, esómenon para el participio. Bien, vamos a ver cómo se traduce. Yo soy en presente, sé tú, la segunda persona del imperativo, que yo sea en el subjuntivo,
que yo fuera o fuese, le podemos agregar un ojalá en nuestra cabeza para que salga la traducción, ojalá yo fuera o yo fuese, ser en infinitivo, el que es o siendo. Yo era en imperfecto y bueno, en el futuro yo seré. Y en participio que será o habiendo de ser. Bien. Vamos al segundo ejercicio. El primero fue la lectura de la lectura del fragmento, y el segundo ejercicio es ubicar las siguientes formas en el cuadro que les corresponda y traducirlas. Bien, aquí yo les he puesto una ventana con las formas. Solamente van a ser o formas de Amy o formas de Amy, que es un poco lo más complicado que va a tener esta clase de verbos en mí sin reduplicación. Aquí es el verbo Amy, es decir, el verbo ser, existir, estar, y aquí el verbo Amy, el verbo ir. Y además de que quiero que las coloquen o en Amy o en Amy según sea de qué verbo, no solamente quiero que sepan de qué verbo es, sino que sepan por lo menos qué persona. No tanto qué tiempo, qué modo, etcétera, qué persona. Entonces aquí yo les he puesto primera, segunda y tercera persona, tanto para Amy como para Amy. Lo que tienen que hacer, ya saben, es copiar, cortar y pegar en el cuadro que ustedes crean que le corresponde. Ahora, no he puesto persona primera del singular, segunda del singular, tercera del singular o tercera del plural, eso no importa. Aquí van a estar todas aquellas formas de Amy que sean o primera del singular o primera del plural. Aquí van a estar todas aquellas formas de Amy que sean o segunda del singular o segunda del plural. Y aquí todas aquellas formas de Amy que sean o tercera del singular o tercera del plural. Y lo mismo para las formas de Amy, ir. Ahora, importante, si en algún caso una forma puede pertenecer a los dos verbos, la ponen en ambos. En ese caso tendrían que copiar y pegar para que aparezca en ambos verbos, ¿sí? Y no solamente quiero que las peguen, sino que una vez que las coloquen en donde les corresponde, abajito pongan cómo se traduciría esa forma. Por lo tanto, en realidad sí estoy pidiendo que conozcan el modo, el tiempo, ¿sí? Pero bueno, lo hacen. Evidentemente tendrán que regresar un poco a algunas láminas para estar bien seguros de que están en lo correcto, que su respuesta o su elección es correcta, y de eso se trata este ejercicio, de que recuperen lo que hayan visto quizá muy rápido, que se regresen para corroborar que están haciéndolo bien. Bueno, vamos a seguir. Nuestro siguiente verbo es kazemai, que significa estar sentado, y les decía, el tema verbal es kaze, que en realidad está muy asimilado a una original composición de preposición con tema verbal. Y está tan asimilado, les decía, que tenemos el aumento, en el caso del imperfecto, antes de la supuesta preposición, porque se considera ya tema verbal. Y entonces esta es toda nuestra conjugación. Kazemai va a tener presente e imperfecto, y ya. El presente de nuevo es deponente como keimai, es decir, no existe en voz activa, solo en voz media. Y bueno, tenemos kazemai, kazesai, kazetai, kazemeza, kazeste, kazentai. Tema verbal completito y desinencias primarias de voz media sin mayor problema. Imperativo so, esto, este, eston, y ya. No va a tener ni subjuntivo ni optativo, pese a que es presente, y si está completo en general nuestro cuadro de modos. En el caso de kazemai no va a existir ni en subjuntivo ni en optativo. En infinitivo kazestai, y en participio kazemenos, kazemene, kazemenon. Bueno, estoy sentado, siéntate o estate sentado, estar sentado, y el que está sentado. Y en imperfecto, el aumento, tema verbal y desinencias secundarias medias, sin ningún tipo de elisión de signo intervocálica ni nada. Ekazemen, ekazeso, ekazeto, ekazemeza, ekazeste, ekazento. Yo estaba sentado, tú estabas sentado, etc. Bien, vamos a ver una cosa más por último. Que decíamos que íbamos a estar mezclando ahora a partir de esta sesión sintaxis y temas, porque es muy importante que en cuarto semestre nos enfoquemos a la sintaxis tanto de casos como de oraciones, y esto se hacía, bueno, para cerrar un poco
las bases de la morfología del griego y en cuarto semestre añadir una base sistemática de la sintaxis, que si bien la hemos estado viendo, pues porque vemos textos, porque tenemos que traducir textos, pues la hemos visto de una manera un poco empírica. Entonces, para sistematizar, a partir de ahora voy a ir metiendo sintaxis de acuerdo a lo que vayamos viendo en el tema. Bueno, entonces aquí tenemos la sintaxis va a ser el infinitivo en el discurso indirecto, o lo que nosotros en este caso ya para aterrizar conocemos como esas completivas, que pueden ser completivas de infinitivo, pero bueno, completivas en general con verbos de lengua, de pensamiento, de percepción, etc. Bien, el infinitivo en el discurso directo. Esto lo saqué de la parte de gramática que viene en el Athenatse, en la página 245, me parece, ahí viene la explicación a partir del verbo precisamente femi. Bien, se usa con infinitivo, con el verbo femi se usa siempre el infinitivo, como infinitivo completivo. Bien, voy a leer cómo está redactado en el Athenatse. Se usa siempre el infinitivo con el verbo femi, digo, imperfecto efen. Con lego se usan ambas construcciones, es decir, con este otro verbo que también significa decir, que es lego, podemos encontrar infinitivos completivos o podemos encontrar infinitiva de hoti o de hos. Con eipon, que es el auristo segundo del verbo lego, se va a encontrar siempre por norma hoti o hos más indicativo, es decir, si aparece en nuestro texto un eipon, lo vamos a encontrar en la completiva siempre con hoti o hos, y eso se construye con el modo indicativo. Bien, la construcción con infinitivo es propia también de otros verbos, y en particular de aquellos de pensar y de creer. Por ejemplo, y aquí tenemos una oración: Hoe pericles episteuen orthos gignoskein peritu me epexienai. Bien, aquí nuestro verbo ho pericles episteuen orthos. El infinitivo es gignoskein, el infinitivo completivo. Bien, y se traduce: Pericles estaba convencido de tener razón, episteuen orthos, sobre no salir. Episteuen orthos gignoskein, sobre no salir. Y en este caso, salir al ataque. En el caso de epexienai, bueno, está sustantivado con este tú, y es todo este peritume epexienai, nuestro circunstancial. Bien, vamos a sistematizar un poco esto y ahorita lo vamos a ver en los ejercicios. Después de femi, o sea, si tenemos un verbo femi, ese verbo femi se va a construir con un infinitivo completivo. Por regla vamos a encontrar siempre después un infinitivo. Si tenemos eipon del verbo lego, vamos a encontrar por regla siempre una completiva con hoti o con hos, más indicativo, sabemos. Si tenemos lego en otras formas que no sea eipon, es decir, que no sea un auristo segundo, y otros verbos de decir como apokrinomai, que es responder, vamos a encontrar infinitivo o completiva de hoti o hos, es decir, es más flexible y admite esas dos construcciones para completar. En los verbos de pensar y de creer se construyen con infinitivo regularmente y solo ocasionalmente con hoti o hos. Los verbos de esperar, prometer o amenazar, es decir, que signifiquen algo del campo semántico de esperar, de prometer o de amenazar, van a construirse con infinitivo, con completiva de infinitivo. Y si necesita negación, va a estar negado con me. Los verbos de saber pueden tener completiva de participio o completiva de hoti o hos. Y los verbos de percepción, sentir, ver, etc., van a tener también completiva de participio o, en el caso de que sea una percepción intelectual, completiva de hos o de hoti. Bueno, lo dije al revés, de hoti o de hos. Bien, vamos, ahora viene un ejercicio de evaluación. Las dos primeras, ustedes tienen que traducir las siguientes oraciones. Ahora no hay que identificar los verbos, hay que traducir. La primera dice: Joangelos efe tus presbeis ede afiquestai eis tas pilas. La segunda: Joipaide sub efasan tom patera en te agora idein. La tercera: Joigelenes en tinjanus intois filaxin amfipir cacemenois. La cuarta: Gemesopozamia apotukeistai metaxit Eufratu
kai tigretos onomastai. Y por último, un epitafio satírico, yo aquí les he puesto algunas notas, pola fagón, kai pola pion, kai pola kak eipon, anthropus, keimai, simocreon, rodios. Bien, vamos con las dos primeras. En estas dos primeras tenemos el verbo femi, formas del verbo femi, yo por eso se las he puesto con amarillo. Y decía la regla, la norma que hemos visto aquí de sintaxis, todos estos verbos sabemos que exigen completiva de infinitivo, que su construcción normal, la construcción que podemos esperar, es una completiva. Quitemos completiva de infinitivo, ahí olviden que dije eso, estuvo muy mal, que exigen completivas. Y la regla dice que si tenemos femi, la completiva por regla va a ser siempre infinitivo, es decir, femi no va a aceptar una completiva con joti, no va a aceptar una completiva con jos, ni va a aceptar una completiva de participio. Solamente y únicamente va a aceptar completivas de infinitivo. Y entonces aquí tenemos joángelos F y que F afikestai. ¿Bien? Si esta completiva de infinitivo es concertada, el sujeto va a ser el mismo que el sujeto de F, es decir, ángelos. Si esta completiva de infinitivo es no concertada, el sujeto de afikestai va a estar expresado en acusativo. Es decir, bueno, ahorita ya cuando ustedes lo traduzcan verán, pero si no es concertada, va a estar el sujeto expresado en acusativo y es lo que se ha malamente conocido como ACI. Bien, en esta segunda de nuevo tenemos efasan, hoipaides, uk efasan. ¿Qué efasan? Idein. Este idein quizá no lo reconozcan, es el auristo segundo del verbo jorao, es decir, ver. Y está expresado, como podemos ver, en infinitivo porque es la norma femi, decíamos rige infinitivo. Bueno, creo que es lo más importante que quería señalar. Y en el epitafio, yo ahí les he puesto solo la nota de caca, en realidad, de esta cac apocopada, es decir, elidida la vocal final. En realidad el verso completo sería polafagón, kai polapion, kai polacaca eipon anthropus, keimai simozcreon rodios. Importante, bueno, el verbo keimai, que es el que pertenece al tema que acabamos de ver, y estos fagón, pion y eipon, los tres son auristos segundos en participio nominativo singular masculino. Vean cómo el acento está sobre la desinencia, un rasgo importante del auristo segundo, que acentúa en la desinencia participios e infinitivos. Fagón es de cío, que significa comer, pion es de pino, que significa beber, y eipon es de lego, que significa hablar o decir. Bueno, tendrán que traducir estas oraciones, hacen, ya saben, la captura de pantalla y la mandan, la suben a la plataforma, al Google Classroom. Y bueno, es todo. Repitan la videoclase las veces que consideren necesario, estudien mucho, este ya es un tema nuevo, la sintaxis también estudien, las reglas un poco de sintaxis y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Yo ahora les he agregado, ya lo había dicho desde la vez pasada, el Alexandros y el libro de Lourdes Rojas, que me ha servido para algunas de las cosas que pongo en nuestras presentaciones. Bien, chicos, nos vemos mañana para la sesión en línea. Recuerden que es la primera exposición y exponen el primer texto. En la antología de textos está quien debe exponer. Déjenme se los digo de una vez para que no haya problema. Déjenme ubicar la antología de textos. Espérenme un segundo. Déjenme que abra. Porque sé que es el texto Retrato de un perro de casa. Ese es el texto primero. En cuanto a sintaxis es un texto muy sencillo. Y lo que me interesó para incorporar este texto a la antología, pues es el repaso de adjetivos. Del segundo grupo, que fue una de las primeras clases que vimos este semestre, bueno, de los primeros repasos que vimos este semestre y que se recupera muy bien con este texto.
Bien, este primer texto lo deben exponer Fernanda Reyes, Areli y Ricardo. Entonces, bueno, es importante que se pongan de acuerdo, que tengan lista su exposición. Bueno, pues nos vemos mañana a las 10 en punto para nuestra clase en línea. Creo que la exposición va a ser no muy larga, no creo que se lleve las 2 horas porque el texto es breve y porque, bueno, pretendemos que las exposiciones tengan una duración de 1 hora más o menos para poder hacer la retroalimentación, los comentarios y, bueno, todo lo que viene después y reforzar algunas cosas que queden pendientes a partir de las videoclases. Ya son temas nuevos, por lo tanto supongo que habrá mucho más cosas que reforzar en las clases en línea y que quiero aprovechar mucho ese tiempo para que cerremos cada semana todos juntos dialogando y tratando de aterrizar los conceptos, de aterrizar las dudas y de que podamos avanzar semana con semana todos juntos, lo más homogéneamente que se pueda como grupo. Bueno, nos vemos, que estén muy bien.